El Ministerio Evangelístico Haya Alimento en mi Casa presenta. Por el poder de su palabra. Palabra de gloria y poder. Cual Moisés al ver tu gloria. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Palabra de gloria y poder. Con el pastor Alfonso Vera. Por el poder de su palabra. Tiembla la tierra. Oh, cesa la tempestad. Bienvenidos todos mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde esta mañana de bendición, esta mañana de porción de parte de Dios en este lugar. Sabemos que Dios ha traído una palabra, sabemos que Dios ha traído hoy una palabra para cada uno de nosotros, una palabra de restauración, una palabra de fortaleza, una palabra para atesorarla en nuestro corazón, para ponerla por obra. Dios te ha traído a este lugar hoy. Y la palabra que el Señor trae esta mañana, amén, se titula La voluntad inquebrantable. Diga conmigo, voluntad inquebrantable. Y con esto comienzo enviándole saludos a todos los hermanos, amigos que nos están escuchando en este momento por la radio, a los hermanos de diferentes países que nos están escuchando también y viendo por YouTube, por internet. Les saludamos en el nombre del Señor. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria. La voluntad inquebrantable, mi hermano. Sabe que Dios ha llamado al hombre, al ser humano, para instruirlo, colocar un dote en el corazón de él. Colocar un fundamento, unos estatutos, unos decretos, unos mandamientos en el corazón del hombre. Porque Dios vino a salvar, a restaurar, a transformar, a buscar lo perdido. Él vino a dar vida. Él vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso Él quiere colocar una voluntad, su voluntad en cada uno de nosotros, de nuestros corazones. Pero hay uno que desde el principio ha querido que la voluntad de Dios en tu corazón, en tu vida, en tu casa, en tu familia, sea quebrantada. Y ese que desde un principio, hace miles, quizás millones de años, su nombre es Satanás. Él fue el primero que se levantó contra Dios y contra su voluntad. Cuando Dios fue quien lo formó a él, fue que lo hizo uno de los ángeles más lindos, más hermosos de los cielos, y le colocó en un lugar honorable, de honor, a comandar las orquestas celestiales de adoración que eran para el Eterno. Y también creador fue de millones de ángeles más, de tantas cosas maravillosas que ignoramos en los cielos, en el universo, más allá de las estrellas, las cuales ha creado Dios. Pues déjame decirte
que Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, él fue el primero que se levantó a quebrantar, a ir en contra de la voluntad del Eterno. Cuando, queriendo ser igual que Dios, quiso tomar el trono de Dios, quiso suplantar al Señor. Y dice la palabra que le metió cizaña a la tercera parte de los ángeles. Y aquellos ángeles creyeron en él, en este ángel. De allí viene el pecado del hombre. Luego dice la Biblia, la palabra de Dios, que el Señor tuvo que expulsar a la tercera parte de los ángeles que él amaba, que él había creado para la adoración a él. Y ahí también tuvo que expulsar al propulsor de ese pecado llamado Lucifer. Pero luego de yo no sé cuántos miles de años pasarían, mi hermano. En Génesis dice la palabra, mi hermano, y luego el Señor planificó, hizo planes, y dice que el Señor creó los cielos y la tierra. Y luego dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y le ordenó la tierra, le ordenó que produjera seres vivos, animales, árboles, hierba. Y luego ordenó al mar y a las aguas que produjeran también. Pero luego vino el plan mayor de Dios: crear algo nunca creado por Él, a alguien a imagen y semejanza de Él mismo. Y dijo Dios: ahora hagamos al hombre a imagen y semejanza. Y hizo Dios al hombre, lo formó del polvo de la tierra, le dio vida, le sopló en su nariz y le dio un alma, y lo puso en un lugar muy hermoso llamado el huerto del Edén. Allí había de todo, ahí no había necesidad, ahí no había dolor, ahí los animales no se mataban entre unos a otros, ahí el león no se comía la cebra, ahí el tigre no mataba al buey, no había muerte, había vida, había abundancia. Y Dios lo colocó allí a Adán. Luego le dio algunos mandatos, y como Dios es bueno y Él es justo, le colocó la media naranja. ¡Ah, no! Dice la Biblia que lo durmió y le sacó una costilla, y de esa costillita, gloria a Dios, el Señor formó a la mujer y le dijo: esta es carne de tu carne. Y los unió, y le dijo el Señor: y era que no comiera del árbol de la ciencia del mal y del bien, del conocimiento, porque el día que él comiera de ese árbol, ese día él iba a morir. ¿Y sabe usted que Adán era eterno? Adán tenía vida, pero no una vida de 100 años, de 200, de 1000, no. Adán era eterno.
Porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza, en cuerpo, en alma y en espíritu. Alaba y glorifique a Dios, alaba y glorifique a Dios. Denle un aplauso al Rey Santo. Pero tuvo que venir el tentador, mi hermano. Y dice la palabra que un día Eva estaba cerca por allá de aquel árbol que el Señor le había dicho que no comiese. Y Satanás le habló a su oído, le susurró palabras bonitas. Y la mujer quebrantó que no comieran de ese árbol. El único mandato que le había dado el Señor específico de muerte o vida era ese, uno solo. Mis hermanos, y la mujer fue, dice la palabra que le pareció bueno el árbol, el fruto, y fue y le llevó a Adán. Y con palabras quizás suaves, Eva le llegó: mi amor, come, esto es sabroso, sabe muy rico. ¿Sabe? Así es el diablo. Así viene Satanás a nuestras vidas, mi hermano. Él nos dice: dale, no va a pasar nada. Come, prueba esto. Y luego el hombre va y prueba aquello que sabe él que es malo porque su papá y su mamá se lo inculcaron desde niño. Y Dios mismo lo declara en su palabra que es malo, y va y lo hace. Y quebranta la ley de Dios, quebranta la voluntad de Dios en su vida. Y luego, mi hermano, dice la palabra que Adán comió también por causa de la mujer. Y luego vino el pecado, mi hermano, al mundo. Y ya sabemos la historia, cómo Adán fue sacado del huerto del Edén. El pecado entró al mundo, todo se desafinó, todo se desajustó. Ahora los leones mataban a la cebra, el tigre al buey y el hombre al hombre. Y dice que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, y uno mató a su hermano. Caín derramó la sangre de su propio hermano, de sangre de Abel. El pecado. Y luego sabemos que va adelante por causa del pecado, por causa que la voluntad del hombre había quebrantado la ley de Dios. Se había divorciado del amor a su hermano, de respeto a su padre y a su madre. Se multiplicó el pecado en el mundo entero, mi hermano, y Dios tuvo que acabar el mundo entero. Dice la Biblia, lo acabó en agua. Solamente Noé y sus hijos y su esposa y las esposas de sus hijos fueron salvos. Y ya usted conoce la historia. Y luego conocemos la historia de Abraham. Y luego conocemos la historia de los patriarcas: Isaac, Jacob, José. Y luego vino Moisés.
caminando en medio del mar Rojo, que había sido abierto por el Dios, el Eterno, para salvar a su pueblo de las garras de Faraón. Y luego vemos un pueblo quebrantando los estatutos, quebrantando las ordenanzas que le había dado a Moisés. Y luego vino un hombre con el corazón semejante a Dios, un hombre, un rey llamado David, y antes de él Esaú, y todos sus antecesores habían quebrantado la ley de Dios en su vida. Todos habían hecho pecado, pero el Señor, Él se apiadaba y al final daba misericordia a su pueblo. David mató a su amigo para quedarse con su mujer. Luego se arrepintió y Dios le perdonó. Pero todos quebrantaron la ley de Dios. Nadie podía cumplirla. Nadie podía cumplir la ley moral. Y luego quisieron tener la presencia de Dios en su vida. Y David prometió al Señor construirle un lugar donde el Señor pudiese estar más cerca de ellos. Pero David no pudo. Pero luego vino Salomón. Y Salomón se pudo construirle la casa al Señor, el templo, la morada de Él. Era Dios cerca del hombre, pero aún así el hombre seguía quebrantando la ley de Dios. Oh, gloria. Ya el Señor va a llegar donde quiere llegar. Oh, sábado. Y dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 8, 12 al 13. Ahí fue la dedicación del templo de Salomón a Dios. Y luego en Primera de Reyes 8, 62 y 64 habla también que él hizo fiesta, hizo sacrificio de paz, ofrenda de paz para Dios en ese templo. Pero luego dice la Biblia, la palabra de Dios, que se pervirtió Salomón. El hombre lleno de sabiduría, el que había pedido, en vez de riqueza, de reino, de oro, de plata, había pedido sabiduría y Dios lo había dotado de esa sabiduría. Pero luego al final también Salomón se pervirtió. Se halló pecado en él. La apostasía llegó a su vida y quebrantó la ley. La voluntad de Dios una vez más la quebrantada en la vida del hombre. Pero al final llegó la promesa más grande del Señor. Llegó la promesa eterna, la promesa de vida, la promesa de salvación. Algo ocurrió en el vientre de una virgen. Se fecundaba la semilla misma de Dios, la semilla misma del Espíritu de Dios. Se fecundaba en el vientre de una mujer llamada María.
Y nació Jesús. Nació Jesús, el Salvador de toda la humanidad. Y creció. Y dice la palabra que crecía en conocimiento y crecía en sabiduría. Y a la edad de 30 años, oh Dios mío, no lo he esperado tanto. Un hombre antes que él profetizaba y decía arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos está cerca. Ese hombre era Juan. Y dice, a la edad, mi hermano, de 30 años, Jesús vino. Una voluntad en la cual no había pecado, porque no había nacido del hombre. Este hombre venía de Dios. Este hombre no había nacido de sangre de hombre, sino que había nacido de Dios, del Espíritu Santo. Y a la edad de 30 años vino el Señor, el Todopoderoso. Caminaba ahora en nosotros, entre nosotros, y trae una palabra de santificación, una palabra de arrepentimiento, una palabra de renuevo, una palabra de vida. Alaba y glorifica a Dios, alaba y glorifica a Dios, alaba y glorifica a Dios. Una palabra diferente. Y ya no hablaba como los escribas y los fariseos, no, sino que hablaba como quien tiene autoridad. Porque este hombre no hablaba solamente con sus palabras, sino hablaba con su vida misma. Ya están entendiendo que es lo que quiere Dios mostrarle hoy. Una voluntad inquebrantable se asomó al Jordán. Y los voy a invitar, ahora sí, los voy a invitar a que vayamos a la palabra. Mateo 3, del 13 al 17. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Está viendo la diferencia? Ahora Jesús venía con una palabra diferente. Y Jesús venía diciendo que lo más importante era que se cumpliese la justicia. ¿Y sabe cuál es la justicia? La voluntad de Dios en su vida, en mi vida, en cada uno de nosotros. Es justicia delante de Dios. Alaba y glorifica a Dios. Aplauda a Dios. Apláudale. Y a su nombre. Juan por un momento se dejó llevar por sus emociones, por los sentimientos. Pero Jesús inmediatamente corrigió. Porque Él vino al mundo a corregir. Él vino al mundo a enderezar lo torcido. Su nombre. Y Jesús después fue bautizado, dice la palabra. Subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Gloria. El Espíritu de Dios posaba en Jesucristo. Y ese mismo Espíritu, de en medio de ese Espíritu, salió una voz que decía: mis hermanos, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos son hijos también de Dios acá? ¿Me está entendiendo? El Espíritu de Dios vino sobre él. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la perfecta voluntad de Dios para usted y para mí, para esta humanidad pervertida y apartada de Dios, que algún día ellos se arrepientan y vengan a la presencia de Dios para que puedan ser bautizados, ya no por Juan, ya no por agua, sino por el poder del Espíritu de Dios. ¡Y a su nombre! ¡Vive Cristo! ¿Por qué le digo ya no por Juan, ya no por? Porque más arriba dice la palabra de Dios, el 3:11. Juan habla y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Alaba y glorifica a Dios. Alaba y glorifica a Dios. ¡Y a su nombre! Dios mostraba por medio de Jesucristo. Dios le llamaba hijo, como ahora a ti te llama también hijo. Dios le daba de su espíritu, como también hoy a ti te ha dado de su espíritu. Y a su nombre. Santo. Abasaya. Oh, gloria, por esa voluntad que no fue quebrantada. Oh, abasaya, en la vida de Jesús. Hoy usted tenemos este honor tan grande. Porque Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Gloria. En el 4 dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Diga: por el Espíritu. Diga: ya no es mi voluntad, sino la de Él. Yo me dejo llevar por el Espíritu de Dios. Amén. Si Jesús se dejó llevar por el Espíritu, si Jesús obedeció al Espíritu, ¿por qué usted y yo no obedecerle también? Abasaba. Si Dios le llamó hijo a él y le ha dado de su espíritu y él obedeció al Espíritu, y hoy el Señor lo llama hijo a usted y él también ha derramado de su espíritu en usted, ¿cómo no obedecer a ese espíritu también? Amén. ¿Cuántos han pasado de muerte a vida, de bastardos a hijos? Ya no somos bastardos, ahora somos hijos. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? ¿Cuántos nos dejaremos guiar por su Espíritu? Y dice la palabra que Jesús fue llevado a un desierto para ser tentado. Escúcheme. Si Jesús fue llevado y pasado por un desierto para ser tentado,
¿Tú crees que tú serás la excepción? Déjame decirte que no. Tú también pasarás por desierto. Tú también serás tentado. Pero lo más importante es que haya una voluntad fortalecida en nosotros, para que nosotros no podamos fallarle a Él. Para que cuando venga la prueba, para que cuando venga la tentación, usted resista al diablo y él pueda huir de usted. Alaba y glorifica a Dios. Alaba y glorifica a Dios. Y a su nombre. Oh, gloria. Déjame decirte que tu voluntad será probada. Porque la Biblia dice que usted y yo seremos probados como el oro. Y para probar el oro hay que pasarlo por fuego. Gloria. Para probar el oro hay que pasarlo por el fuego. ¿Qué es lo que hace el fuego en el oro? Lo limpia, lo purifica. Y tenemos que pasar también por ese fuego, por esa prueba, por esa dificultad. Te voy a hacer una pregunta: ¿cuántos quieren pasar la prueba? ¿Cuántos quieren que la voluntad de Dios en nuestra vida sea inquebrantada? Lo quiero y se lo pido a Dios y se lo pido a mi Señor. Pero la Biblia dice que si alguno quebranta la palabra de Dios en nuestra vida, ¿qué abogado tenemos con el Padre? Al que se ha sentado a la diestra del Padre, a su Hijo unigénito, a Cristo, el Salvador. Él es tu abogado y Él es mi abogado. Alaba y glorifica a Dios. Así que no se sienta mal, mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque estamos hablando de la voluntad inquebrantable. Pero sabemos que en usted y en mí es imposible que nosotros no fallemos. Oh, Basabaraya, porque somos humanos, porque andamos en esta carne todavía, porque hemos nacido de carne y de sangre, y hay una naturaleza caída todavía en nuestra vida. Y esa naturaleza caída siempre va a tentarlo a usted, a que usted quebrante la voluntad del Eterno, la voluntad de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso le digo, no nos entristezcamos, porque si algunos fallamos, el sacrificio de nuestro Señor ha sido grande y poderoso, y Él se ha sentado a la diestra de su Padre, con sus manos traspasadas y sus pies traspasados, y en todo momento le dice: Padre mío, yo morí por ellos, yo morí por ellos, yo morí por ellos, yo pagué el precio de la cruz. Alaba y glorifica a Dios. ¡Alto! Gloria. Y dice la palabra: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Él fue llevado a un desierto, hermano. Escúcheme por un momento. Usted, cuando usted sepa, porque usted tiene ojos, usted tiene oídos, usted tiene labios, boca, usted tiene los sentidos que Dios le ha dado. Usted sabe, usted puede percibir cuando en su vida usted puede estar pasando por un desierto, cuando usted puede estar pasando por una dificultad. Pero en medio del desierto dice la palabra que Jesucristo, en vez de ir a quejarse, en vez de complacerse, Él, en vez de buscar sombra, no, Él buscó fue la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que se metió en 40 días y 40 noches de ayuno y oración. Esa es la voluntad de Dios en nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios. Cuando tú sientas debilidad, cuando tú sientas que te cansas, cuando tú sientas, oh Dios, que estás siendo oprimido, usted busque lo espiritual.
Usted busque la presencia de Dios. Usted cierre su puerta en su cuarto y dice la palabra de Dios que cerrada la puerta, ore a su Padre, y su Padre que lo ve en los secretos, Él te recompensará en público. Él te renovará la fuerza. Él te dará la fuerza del búfalo. Él te renovará como el águila. Oh, Masaya, alaba y glorifica a Dios. Gloria a su nombre. Entonces vino Satanás a tentarle. Tuvo hambre el Señor, tuvo hambre. ¿Tú crees que usted y yo nos vamos a pasar por necesidad? Claro que sí. Si Jesús tuvo hambre, si Jesús padeció hambre, usted y yo también padeceremos necesidades. Pero en medio de la necesidad, lo más importante es reconocer que nuestro sustento no viene de Dios. Nuestro sustento no viene del hombre. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y hizo la tierra. Ahora glorifica a Dios y a su nombre. Gloria. Oh, Basabalaya. Abajamaya, Basay. Y Satanás, como es sucio, Satanás, como es perverso desde el principio, se aprovecha del hambre, se aprovecha de la prueba para tentarte, a ver si tú vendes la primogenitura, vende los santos, vende Sábaraya, vende la bendición, cambia la bendición que Él te ha dado por un plato de lenteja. Gloria. Diga conmigo: yo serviré a Jehová con todo mi corazón, mi alma y mi fuerza. Y vino el tentador, que el Señor lo reprenda, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Nosotros no necesitamos consejo del diablo. ¿Quién necesita el consejo del diablo? Diga: yo no. ¿Y sabe por qué no necesitamos el consejo de Satanás? Porque tenemos todo el conocimiento, tenemos todo el consejo, tenemos toda la bendición de la palabra, tenemos todo el mandamiento de Jesús a favor de nosotros. Alaba y glorifica a Dios, y en Él nos sustentamos. Él nos saja. Gloria. El diablo mentiroso, aconsejarme a mí. Yo tengo el consejo del Dios vivo. Yo tengo el consejo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengo el consejo de Dios. Tengo la mente de Cristo. Oh, gloria. Y vino Satanás a quererlo aconsejar. ¿Sabe? Satanás siempre, él va a querer venir a darte malos consejos en momentos de aflicciones, para hacer que la voluntad divina, buena y agradable y perfecta y santa de Dios sea quebrantada en tu vida. Y tú entres en desobediencia, en pecado. Gloria a Dios. Y le dijo: si eres hijo de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios acá? Di que estas piedras se conviertan en pan. Nosotros no tenemos que probarle nada a nadie, ni al diablo, ni a los demonios, ni al infierno, ni a hombres, ni a potestades, ni a principados.
Porque quien da testimonio de usted y de mí es quien mora en usted y en mí. El Espíritu de Dios da testimonio de aquellos que son de Dios. Alaba y glorifica a Dios. Alaba y glorifica a Dios. Abasá. Gloria. Santo. Diablo sucio y perverso. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Quien da testimonio de mí es Él. ¿Sabe qué dijo mi hermano? Ya para culminar, y a todos los que nos están escuchando por la radio, a todos los que nos están escuchando más allá, pastores, ministros, hombres de Dios, guarden la palabra, atesórenla para ponerla por obra, porque esa es su perfecta voluntad. ¿Y sabe qué le respondió? ¿Cuántos quieren saber qué le respondió el Señor? Amén, amén. Y Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Diga sale, diga viene de la boca de Dios. ¿Y sabe? Y aquí viene algo poderoso. Aquí viene algo maravilloso. Y no hay nada más maravilloso que hablar la palabra. Pero aún mayor es cuando tú vives la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y sabe por qué Jesús le dijo: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Jesús lo que le quiso decir: mira, diablo, he estado 40 días y 40 noches y no he necesitado de que convierta una piedra en pan, porque en 40 días y 40 noches mi Padre me ha sustentado con su palabra. Ahora glorifica a Dios. Abasá. La palabra es vida. La palabra es el pan de vida. Eso era lo que no se esperaba Satanás. Jesús no solamente, gloria, conocía la respuesta a la palabra, sino que él había vivido la palabra, porque en 40 días y 40 noches su padre le sustentaba con una palabra espiritual, con un pan espiritual que lo alimentó. Avanzaba. Gloria. Proverbios 4:20 dice: hijo mío, está atento a mi palabra, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque en el momento más difícil, en el momento de escasez, en el momento de prueba, esa palabra será vida a los que la hallan y será medicina a todo nuestro cuerpo. Gloria. Gloria. ¡Gloria! La voluntad inquebrantable. Satanás no pudo quebrantar la ley de Dios en el corazón de Jesús. No pudo. Intentó una y otra vez, pero no pudo. Y si Él está con nosotros,
yo creo que nosotros también vamos a poder. No soy perfecto como Él, porque en Él no se halló corrupción, pecado alguno. Pero sí vamos a poder, porque en la antigüedad dice la palabra que el Espíritu de Dios habitaba en el templo hecho por Salomón, que fue hecho con piedra. Pero hoy Él habita en el templo y morada de su corazón, en el templo y morada de su cuerpo. Ahora usted puede experimentar la misma presencia de Dios en su vida, y el Espíritu de Dios que te habla día y noche y te induce a vivir una vida diferente, una vida en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Alaba y glorifica a Dios, alábelo. Gloria. ¿Sabe? Necesitamos estar bajo la sombra. El pueblo de Israel en el desierto, el Señor, dice la Biblia, que de día le colocaba una nube para cubrirlo del sol, y de noche el Señor le colocaba otra nube, pero de fuego, para resguardarlo del frío. Eso nos dice, mi hermano, que necesitamos estar guardados en Él. Y usted dirá, y será la pregunta, pastor, ¿pero qué pasó con Jesús cuando fue llevado al desierto? Antes de la primera tentación, ¿qué pasó con Él? Pastor, ¿por qué fue tentado a los 40 días? Y no el primer día, porque... ¿Sabes por qué? Porque Jesús fue sabio. Él no quiso dejar una enseñanza a nosotros. La prueba va a venir a su vida. Escúchame, la prueba va a venir a su vida. Pero asegúrese de haber estado antes en la presencia divina de Dios para poder pasar esa prueba. Alaba y glorifique a Dios. Gloria. ¿Y por qué a los 40 y no al primer día? Porque dice la Biblia, escúchame, dice la Biblia en Salmo 91, amado, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice la palabra que los espíritus inmundos y Satanás andan en las regiones celestes. ¿Y sabe qué pasó? Satanás sabía que se lo habían llevado, pero él de seguro lo buscó el primer día. Él de seguro lo buscó el segundo. Y pasaron 20 días y no lo encontraba. Y llegaron los 40 días y no lo encontraba. ¿Saben por qué? Jesús estaba bajo la sombra del Omnipotente. Alaba y glorifica a Dios. Y aunque él quería encontrarlo antes, no podía avanzar. ¡Oh, gloria! No podía encontrarlo. Él no te va a poder encontrar. Pero asegúrese que cuando te encuentre, tú hayas estado antes en la presencia del Eterno, para ser fortalecido, para ser lleno, para ser instruido.
Jesús dijo, en una ocasión que lo fueron a buscar los discípulos, y le dijeron, maestro, ven a comer, la comida está servida. Y Jesús le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y los discípulos se preguntaron, ¿tú le trajiste algo? Él dice que comió, ¿tú le trajiste algo? Y él, conociendo los pensamientos, le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Alaba y glorifica a Dios. Esa es su comida. Hacer la voluntad de Dios. Amasar y a su nombre. La voluntad inquebrantable no fue quebrantada. Él fue sostenido por Dios. Él fue sostenido por Él. Él fue sostenido por el Eterno. Él fue sostenido. Y si usted y yo queremos caminar en una voluntad sostenida por el Señor, sustentada por Él, usted en el momento difícil, en el momento de angustia, en el momento de prueba, no vaya para el amigo, no vaya para que su mamá, su papá, no vaya para que su hermano, no, vaya a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios encontrará regocijo y fortaleza. Alaba y glorifica a Dios. ¡Gloria! El Ministerio Evangelístico Haya Alimento en mi Casa presentó Por el poder de su palabra, Palabra de Gloria y Poder. cual Moisés al ver tu gloria. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Palabra de Gloria y Poder. Con el pastor Alfonso Vera. Por el poder